Entonces las jornadas laborales en muchos casos se han extendido mucho más porque las mujeres no han dejado de cumplir las tareas de cuidado que son asignadas a las mujeres como tareas exclusivas. Entonces han estado cumpliendo tareas de cuidado, realizando la limpieza de la casa, además atendiendo seguramente su trabajo. La pandemia y la crisis sanitaria por COVID-19 lo que ha hecho es acelerar un proceso de inclusión de nuestro país y de la adopción de esta nueva modalidad de trabajo, el teletrabajo, que es la posibilidad de trabajar de manera remota desde la casa. Las condiciones de confinamiento, la cuarentena rígida han obligado a muchos sectores a desarrollar el trabajo desde este espacio. Sin embargo, a pesar de que se han tomado algunas medidas regulatorias para esta modalidad de trabajo, la mayor parte de las instituciones no pueden cubrir con todos los requerimientos que se necesitan. Es decir, a uno le pueden decir trabaje desde su casa, pero sin darles las herramientas. Voy a poner un caso concreto, el caso concreto del sistema bancario. La mayor parte de sus funcionarios y funcionarias han adoptado la modalidad de trabajo del teletrabajo, sin embargo no se les ha proporcionado computadoras para que puedan trabajar desde su casa. Entonces las personas, particularmente podemos hablar de los funcionarios de las empresas, han tenido que dotarse de las herramientas para realizar el trabajo, particularmente de servicio de internet, de los dispositivos para hacer el teletrabajo. Entonces esto es de todas maneras una vulneración de las condiciones que se establecieron en la normativa. Esto sumado a las condiciones en las que hemos estado viviendo la cuarentena por COVID-19, y esto implica, por ejemplo, que en un hogar hay requerimientos múltiples, pueden haber dos personas que necesitan hacer teletrabajo, vamos a tener a dos personas allí disputándose el uso de un solo dispositivo, en el caso de que fuera una computadora, o los teléfonos, que además deben ser disputados también con los hijos y las hijas que deben hacer teleeducación o educación a distancia a través de un dispositivo móvil, una tablet o una computadora. Entonces, las condiciones en las que estamos no son las más adecuadas para ingresar al teletrabajo y creo yo que las instituciones, particularmente las empresas privadas, no han logrado cubrir con los requerimientos para generar las condiciones adecuadas para que sus personales, en este caso sus funcionarios y funcionarias, puedan cumplir con esta tarea. Es la separación del ámbito privado del ámbito productivo, digamos, en la propia casa. Entonces las jornadas laborales en muchos casos se han extendido mucho más porque las mujeres no han dejado de cumplir las tareas de cuidado que son asignadas a las mujeres como tareas exclusivas. Entonces han estado cumpliendo tareas de cuidado, realizando la limpieza de la casa, además atendiendo seguramente su trabajo, cocinando en medio, atendiendo las necesidades y requerimientos de los hijos que están conectados a una tablet, viendo que efectivamente cumplan con los horarios y demás, sin colaboración. O sea, no se ha acompañado el teletrabajo con una clara distribución de roles y tareas que sean compatibles con el propio teletrabajo. Y esto tiene que ver con que se haya reproducido, digamos, una recarga del trabajo de las mujeres en el ámbito de la familia, en el ámbito del hogar. Entonces vamos a escuchar de manera recurrente cómo las mujeres realmente extrañan volver a su espacio de trabajo porque pueden separar los horarios y al menos romper, inclusive en los periodos de transporte, uno para de hacer una actividad y cambia a la otra. Cuando estamos trabajando en la casa, esta separación de las acciones productivas y de las tareas reproductivas y de cuidado no está tan clara. Y escuchamos cómo las mujeres están agotadas, están cansadas, entonces ha habido una recarga. Y
Por eso es tan importante también discutir sobre la redistribución de los roles y de las tareas de cuidado entre los integrantes de la familia. Si no, nuevamente estamos reproduciendo las desigualdades que se plantean justamente porque no hay una distribución adecuada en términos de igualdad al interior de los hogares. Mi teletrabajo consistía de todas las mañanas hacer redacciones de notas para enviar y como estábamos en cuarentena, pues mi esposo se encargaba de todas las tareas domésticas y de cuidar a nuestro hijo que este año ha cumplido 4 años. Entonces a mí me ayudaba mucho porque el trabajo se hacía solamente en las mañanas, yo mandaba todas mis notas hasta antes de las 2 de la tarde, desde las 6 de la mañana y cumplía. Luego de los problemas que hubo en La Razón, pues yo ya dejé de trabajar ahí y empecé a hacer estrategias de comunicación para distintas empresas. Entonces ahí, como era prácticamente una consultoría externa, no pertenecía a la empresa, entonces yo me tenía que fijar solamente los plazos para poder mandar el producto. Y que básicamente lo que hacía era todas las mañanas levantarme muy temprano para limpiar la mayor cantidad de cosas de mi casa, poder cocinar y hasta eso, bueno, estar con mi hijito, darle su desayuno, tratar de estar con él, cambiarlo, distraerlo, que él esté aseadito y darle una tablet u otro celular más viejito que tengo para yo en ese momento poder conectarme y hacer todo lo que tenía que hacer en mi trabajo y poder mandar las cosas. Pero muchas veces mi hijo me demandaba, no podía hacer, las entregas se demoraban y te soy muy honesta, nunca en la vida me han descontado nada por llegar tarde o por no haber cumplido un plazo, jamás. Más bien creo que todos mis jefes han sido bastante comprensivos en ese sentido. Pero a mí me daba muchísima vergüenza porque muchas veces no era intencional el atraso de la entrega. Las cosas se han complicado muchísimo más este año, porque este año es el, el año donde mi hijito está cursando prekinder. Entonces, él se ha tenido que adecuar, al igual que yo como mamá, pues al tema de las clases virtuales. Cuando yo lo tuve a mi hijo, yo soñaba con que llegue a cumplir 4 años y poderlo mandar al prekinder para poder tener toda la mañana libre. Ahora, todo lo contrario, yo estoy con él desde las 8:30 de la mañana hasta las 2 en punto, que son sus clases, solamente con un recreo de media hora que va desde las 10:15 hasta las 11:15 de la mañana. Y básicamente estoy a su lado y no puedo hacer nada. O sea, realmente nada, nada, nada de mi trabajo lo puedo hacer durante la mañana. Así que he tenido que hablar con el jefe con el que ahora estoy trabajando, que le estoy realizando una estrategia de comunicación para poder hacer todas mis entregas durante la tarde. Efectivamente. Yo creo que una característica de la pandemia ha sido que ha exacerbado y ha puesto como una lupa a todo tipo de desigualdades. Y las desigualdades que ya vivíamos en términos de violencia, las desigualdades que vivíamos en términos de falta de distribución equitativa de las tareas de cuidado, se han visto muy exacerbadas y más acentuadas en este proceso. Entonces uno de los temas es que la confusión de los horarios, etc. Yo, como un ejemplo, un poco como anécdota, en una reunión escuchábamos un golpecito y no sabíamos qué era, y es que en plenas reuniones, porque todas las reuniones son ahora virtuales, una de las compañeras estaba cocinando en su casa. Entonces, efectivamente, en el ámbito de la reunión, pero escuchábamos el cortecito, el golpecito que era el corte de las verduras que estaba haciendo nuestra compañera, una compañera de organizaciones de mujeres, realizando sus tareas de cuidado, pero tratando de estar también en esos otros espacios que hacen también a su responsabilidad, liderazgo de la organización. Bueno, efectivamente yo creo que hay una afectación importante y habrá que ver, hay algunos estudios que se han realizado en la Universidad Católica justamente en términos de salud mental, de cómo ha afectado el encierro y el confinamiento a las mujeres. Algunas de las mujeres todavía están guardando ciertas reservas y tratando de no salir de sus casas. Esto ha tenido también impacto en términos de la violencia contra las mujeres, que también hemos sacado un estudio
de lo que han sido los datos del 2020 en periodo de cuarentena, y hemos visto cómo los datos del confinamiento, de los días de confinamiento, son como un pequeño laboratorio donde nos muestran cómo se han exacerbado una serie de problemáticas. Uno tiene que ver con la violencia contra las mujeres, que es muy claro, y otro tiene que ver con la sobrecarga de las tareas domésticas y de cuidado en el caso de las mujeres. Estamos hablando del trabajo no remunerado, porque lo que ha pasado es que estando todas las personas del hogar, y por ahora siguen estando los niños, los adolescentes, los jóvenes dentro de la casa, hay un incremento de las demandas de cuidado, que no es lo que ocurría en otros periodos, por no decir en otra normalidad, cuando los jóvenes salían a la universidad, los niños salían a la escuela, entonces no se concentraba la demanda de cuidado en el ámbito de la familia, y en general las tareas de cuidado se concentran fuertemente en el marco de nuestra organización social todavía machista y patriarcal. Se concentran fuertemente en las mujeres y no hay una distribución. Entonces, efectivamente, tiene que haber un impacto muy fuerte en cómo se asumen estas responsabilidades, porque además de trabajar fuera, responder al jefe, etcétera, que es el marco de las mujeres que tienen acceso al teletrabajo, porque no todos los trabajos se pueden hacer de manera remota y distante o por vía virtual. Entonces, es un grupo de mujeres que pueden hacerlo. Las demás tienen que salir de todas maneras a trabajar. Tienen que compatibilizar ese trabajo con las tareas domésticas en el mismo espacio. Y ahí es donde se generan dificultades. ¿Cómo separar lo que es el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico, y lo que implica en términos de recarga para las mujeres? Entonces, obviamente, seguramente las mujeres están ya expresando cansancio, agotamiento y estrés. Yo creo que no creo que haya habido suficiente flexibilidad, porque, por ejemplo, vemos como permanentemente algunas mujeres que tienen que acudir a reuniones, por ejemplo, de manera virtual, están preocupadas de que los chicos hagan bulla. Existen estas reacciones, disculpen, porque están los chicos alrededor. Normalmente no tenemos todos espacios suficientes para que podamos distribuirnos en la casa. Hay lugares donde es mejor la señal en nuestras propias casas, la señal de internet, entonces están el hijito al lado, el marido al frente probablemente para obtener mejor señal. Entonces estos son elementos que no sé cuánto de flexibilidad habrán tenido. Y esto implica también una lectura de cómo también se requiere una mirada desde la perspectiva de género de las condiciones laborales que se les dan a las mujeres que trabajan en teletrabajo, que no es el mismo caso que de los hombres. Los hombres probablemente asumen ciertas responsabilidades en el cuidado de los hijos, hacer seguimiento a la tarea, hacer seguimiento si es que tienen acceso a las clases, etc. Pero básicamente esa tarea todavía recae sobre los hombros de las mujeres, y esto es lo que se limita, ¿no? Entonces, en algunas organizaciones nos podrán decir, tengo que colgar porque mi hijito tiene clase de algo y no me voy a poder conectar a esto. No sé cuánto será la flexibilidad en las instituciones. Pero un tema que es muy claro es también escuchar a las mujeres trabajadoras hablar de que a partir justamente del periodo de la cuarentena las jornadas laborales se han extendido mucho, y hay reuniones que sobrepasan las 8 horas de trabajo. Incluso los horarios en los que se les convoca para asistir a una reunión pasan de lo que hubiera sido si hubiéramos estado todavía trabajando en la modalidad presencial. Entonces, reuniones después de las 8 de la noche, trabajos que se les piden, no se acaban las demandas de cuestiones que antes no se les pedían porque en la modalidad presencial ya no estaban. Ahora existe, al parecer, una sobredemanda también de montones de cosas que igual responden, pero mayor carga de trabajo también en el ámbito laboral.
Vino la pandemia y ya mi rutina cambió totalmente porque ahí ya tenía que ocuparme, además de hacer las compras, tenía que salir tipo 5:30 de la mañana, porque además solo se permitía a una persona salir esa vez y yo era la única persona en mi casa que estaba en edad de salir. Mi pequeño no podía salir. Mi papá, que vive con nosotros, que ese tiempo de la cuarentena vivía con nosotros, no podía salir tampoco por su edad, era mayor de edad, entonces tenía restricción. Entonces yo tenía que salir a hacer las compras, llegar, preparar el desayuno, dedicarme a otras cosas como la ropa. Ese tiempo estaba desempleada, pero ya vino para mí tuve suerte el 2020 porque tuve la suerte de encontrar trabajo en plena pandemia. La verdad tengo que confesar que el año pasado, cuando se han cortado las clases, ha sido un alivio para mí, porque además recién estábamos empezando con esto del Zoom, los pequeños no sabían manejar bien, no sabían cómo les estaban mandando las tareas los profesores, y si bien considero que los profesores se han esforzado realmente mucho, o sea, se rajan también los profesores para poder enseñar a nuestros pequeños, no siempre es lo mismo tener las tareas por la pantalla o que te manden por el Classroom, porque además se va acumulando, ¿no? Te mandan un archivo, te mandan otro, tienes que resolver, volver a enviar. Tú le tienes que permanentemente guiar. Claro, hay que guiarles en ese sentido de cómo van a hacer y cómo van a enviar sus tareas, pero a veces te das cuenta que no están captando bien, entonces tienes que agarrar y enseñarles vos y aprender junto con ellos, que yo creo que es algo que a todas las mamás nos pasa, ¿no? Aprendemos junto con nuestros hijos, pero ahora más porque te mandan una práctica y tienes que enviarla sí o sí. En ese caso pienso que somos afortunados porque es una facilidad el que él pueda tener su computadora y yo pueda tener mi celular para poder trabajar si, digamos, nos toca hacer las cosas al mismo tiempo, porque ya nos ha pasado que él tenía clases ese rato y yo tenía igual que entregar un trabajo, entonces claro, y cada uno en su propio espacio, no es una ventaja, pero conversando, por ejemplo, con algunas señoras que son padres de familia del colegio, tienen varios hijitos y no tienen el celular, entonces han tenido que conversar con los profesores para que no haya uno que no pase clases, tal vez el más chiquitito que no necesariamente tiene que pasar todas las clases, o para que solo pueda entregar sus trabajos y no pasar todo el tiempo clases, porque hay muchas personas que no tienen Wi-Fi, entonces solo entran con datos. Y bueno, esa es una dificultad. Yo creo que tiene muchas ventajas el poder trabajar en casa porque estás con tus hijos, les estás acompañando, mal que bien puedes controlar, como con esto del acceso a la computadora, que no se vulneren, ¿no? Que no vean cosas malas o que no hayan personas que quieran chatear con ellos. O sea, sí puedes controlar, tienes más seguridad en ese sentido, compartes más momentos, compartes más charlas, pero pienso que la desventaja es como dices, ¿no? Que ya todo el trabajo se ha trasladado a la casa, es como trasladar tu oficina a la casa, pero además trasladas el aula a la casa también. Entonces ahí ya es como que tienes un menjunje de espacios, porque no tienes tu propio espacio para trabajar, tienes que trabajar donde tus hijos están haciendo sus tareas. ¿Para qué? Para poder ver cómo están haciendo. Tienes que trabajar donde tus hijos juegan, donde más tarde tienes que almorzar, donde es la cotidianidad, ¿no? A veces tienes que poner disciplina, también los niños necesitan jugar, tienes que jugar con ellos, entonces es mucho más agotador y lo más difícil creo es que no puedes realmente organizar esos espacios porque a veces se presenta que tienen que hacer la tarea, pero tienes el trabajo también pendiente y resulta que no has hecho alguna tarea doméstica, entonces no quieres tampoco el desorden. Entonces ahí hay como una desorganización de tus tiempos y esto trae otras cosas, ¿no? Que no puedes darte un tiempo para ti mismo o a veces
tienes que dejar ya que los hijos hagan, digamos, un rato su tiempo, que no hagan sus tareas, que estén jugando para poder hacer su trabajo. Entonces ya encuentras muy pocos espacios para ti misma. Sí, sí, y es una carga mental y emocional fuerte porque yo considero que empiezas un poco a aislarte, ¿no? Ya no, realmente para salir de tu casa tienes que hacer toda una odisea, tienes que organizar con quién vas a dejar a tu pequeño, qué actividades quedan por hacer en la casa, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto otro. Antes era un poco distinto porque tú podías decir ya en la mañana, cuando había clases y tenía teletrabajo igual, digamos, pero en la mañana yo podía darme una escapada, digamos, para ir a la feria o para ir a verme con una amiga, para irme a tomar un café o para ver mi programa favorito o trabajar en calma, pero ahora ya no tenemos esos espacios. Y esa imposibilidad de organización me parece que trae esas otras consecuencias que son la carga mental, la carga emocional.